El Seminario Bíblico Río Grande presenta Barro en sus manos. Un estudio que enfoca el discipulado. El alfarero usa su habilidad para dar forma al barro haciendo algo de belleza y forja una obra de arte. En la misma manera, el alfarero divino toma el barro humano y lo hace un recipiente de honra. Somos barro en sus manos. El desarrollo de la vida del creyente es un proceso que demanda constancia. Este proceso es el discipulado. En esta serie, Wilson Campoverde nos comparte los principios bíblicos de cómo llevarlo a cabo. Con usted, Wilson Campoverde. Estamos juntos nuevamente y en esta ocasión vamos a tratar el discípulo y su relación con la iglesia. Es muy importante que cada creyente, la persona que está siendo discipulada, sea un miembro activo que participa en las actividades de la iglesia local. En el Evangelio de Mateo se nos da a conocer, se nos introduce a lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de la iglesia. Mateo habla del reino, presenta a Jesús como el Mesías, como el rey que Dios había prometido a los judíos. La palabra reino aparece 55 veces y la expresión reino de los cielos 35 veces en el libro de Mateo. Es importante notar que únicamente el Evangelio de Mateo menciona la palabra iglesia. Cuando el reino fue rechazado, descubrimos un cambio en las enseñanzas de Jesús. Comenzó a hablar sobre la iglesia en lugar del reino. Vamos un momentito a Mateo capítulo 16. Y allí en el versículo 18, él introduce diciendo, edificaré mi iglesia. La palabra iglesia viene de eclesia, que significa los que han sido llamados afuera. Como no todos aceptan creer en él, Cristo dijo que llamaba a cualquiera que quisiese salir de en medio de ellos, ya fuese gentil o judío, para que perteneciera a su iglesia, la cual es su cuerpo. Comenzó a construir un edificio nuevo, un nuevo cuerpo de personas que habría de incluir tanto a judíos como a gentiles. Y eso lo vemos en Efesios el capítulo 2, del versículo 14 en adelante, donde Pablo dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. De tal manera que la iniciativa de la iglesia la tiene Jesús, y él es el fundador y el dueño de ella. Lo que él quiera que se haga en la iglesia, eso se hará. La piedra fundamental de la iglesia es Cristo. Esa iglesia nació en Pentecostés. Entonces, ¿qué misión se le encomendó a la iglesia? ¿A llenar el mundo de ejércitos y a lograr la sumisión de los hombres mediante la espada? Por cierto que no. Más bien, debían hacer discípulos a todas las naciones, desde la cumbre de la montaña, desde la cual el Señor ascendió, a sus discípulos comenzaron la misión, partiendo de dicho centro hasta alcanzar los más apartados rincones de la tierra. El cristianismo no es una religión nacional ni racial, no conoce fronteras ni barreras naturales, sino que abarca toda el orbe. Eclesia es un vocablo griego compuesto de dos palabras, ek y kaleo, que significan juntas llamar fuera de. Por lo tanto, la iglesia es un grupo de creyentes llamados de las tinieblas a la luz, tal como Pablo
recalcó a los colosenses cuando los escribió en Colosenses capítulo 1. Vamos a mirar Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Los discípulos se reúnen con el fin de crecer juntos en la gracia redentora del Señor Jesucristo. Como en Filipenses 1:6 nos damos cuenta que Él es el que perfecciona la obra que Él mismo comenzó, el Señor Jesús. En sí la iglesia está formada por todos los creyentes en todo el mundo que han aceptado a Jesús como su Salvador, como vemos en Hechos 2:47. Pero también la iglesia es local, compuesta por un grupo de creyentes que se congregan, ya sean en casas, como lo hacía la iglesia primitiva, o al comienzo del cristianismo, como vemos un ejemplo en Filemón, los versículos 1 y 2, o en un edificio determinado, con ese fin, como vemos que es la práctica moderna. Lo importante es que esta tiene dos funciones: proclamar el Evangelio y promover el crecimiento de los creyentes. Lucas da a conocer esta verdad en Hechos 9:31. Dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahora, conectemos la gran comisión y la iglesia. En Mateo 28, 19 y 20 encontramos el mandato para la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La práctica que en la gran comisión el Señor ordenó, la vemos desarrollada, obedecida, practicada en Hechos 2, 41 al 47. Aquí vemos la obediencia a este mandato. En estos versículos podemos identificar el proceso. En primer lugar, las personas aceptaron el mensaje, así que los que recibieron su palabra, recibieron el mensaje y lo aceptaron. En segundo lugar, fueron bautizados. En tercer lugar, se añadieron aquel día como 3,000 personas, se añadieron a la iglesia. En cuarto lugar, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. También practicaban el compañerismo, perseverando en la comunión unos con otros, el compañerismo. También tenían el favor de la comunidad, como vemos en el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y de hecho, Dios bendecía mucho más esta labor, porque Él añadía y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El discípulo aprenderá a valorar su iglesia local y estará dispuesto a participar en su desarrollo. Jamás podremos hacer a un lado a la iglesia, ya que Jesús vino a establecerla. Vamos a ver Mateo 16, porque estas son las palabras que marcan la vida de la iglesia. Mateo 16, y leeré los versículos 15 al 18. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora entonces, miremos dos analogías o comparaciones de lo que es la iglesia. En el Nuevo Testamento frecuentemente se compara a la iglesia con un cuerpo. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 27. Quiero leerlo, 12 y el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que se le compara con un cuerpo. Y en segundo lugar, con un edificio,
como lo vemos en 1 de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De tal manera que cada creyente es un miembro importante que tiene su propia función dentro del cuerpo. No podemos ser cristianos aislados de los demás. Necesitamos la comunión y el compañerismo, como expresa el salmista en un salmo conocido y que se lee y se usa mucho en la iglesia. El Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios ha provisto para la iglesia hombres que tienen funciones específicas con el fin de ayudarla en su desarrollo. Vamos a ver en Efesios capítulo 4, ahí se nos describen los hombres con ministerios específicos que Dios dio a la iglesia. Y el versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En estos versículos podemos distinguir los componentes y el propósito por el cual existen estos hombres para participar directamente en la vida de la iglesia. Dios dio estos hombres. ¿Y cuáles son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Para equipar o para preparar a los santos, la palabra santo son los creyentes apartados para Dios, para servirle, es decir, que hagan la obra del ministerio, y por último lugar, con el fin de que el cuerpo sea edificado y de que cada uno alcance la madurez teniendo como modelo o como meta al Señor Jesucristo. Qué difícil sería para un miembro crecer estando solo. El cuadro aquí sería una mano queriendo hacer su propia vida sin el cuerpo. Una mano fuera del cuerpo es inútil. Así que en el cuerpo cada miembro es importante. Todos tienen una participación crucial en la vida de la iglesia. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, dice Pablo en 1 Corintios 12:16. Dios ha determinado que haya liderazgo en su iglesia y así el discípulo podrá someterse, ser animado, apoyado y exhortado para seguir en la obra. El discipulador, con su ejemplo, llevará a que el discípulo sea un miembro activo de la iglesia. No se puede menospreciar a la iglesia. Cualquier ministerio, aun los seminarios o institutos, tienen como meta preparar personas para la iglesia. Si una organización, que en lugar de ser como un andamio junto a un edificio, que uno usa para pintar el edificio, se concentra a hacer su propia vida sin meterse y apoyar a la iglesia, eso no es bíblico. El Señor no vino a establecer institutos, ni seminarios, ni organizaciones aparte de la iglesia. Cuando se ha perdido la visión de apoyar a la iglesia, esa misión no tiene mucho impacto. De tal manera que hay que analizar que lo que se está haciendo es dentro de la iglesia y el ministerio que uno tiene es para apoyar la iglesia. Yo mismo he trabajado con organizaciones misioneras y recuerdo Operación Movilización, trabajando con ellos en México, en otros lugares. La meta es apoyar a la iglesia local. Esa es la clave. El Señor vino a establecer su iglesia. Ahora, el dilema es que muchos anhelan
una iglesia basada en las enseñanzas del Nuevo Testamento y que no esté estancada en tradiciones humanas. Siempre ha habido ese movimiento de tratar de volverse a lo que dice la Biblia. La pregunta que se levanta entonces, ¿cómo puedo identificar a una iglesia local donde pueda yo crecer o donde pueda el discípulo crecer? Veamos entonces las características de una iglesia sólida. Quiero enfatizar que la iglesia no es el edificio. Muchas veces oigo a las personas decir, vamos a la iglesia. Las personas somos la iglesia. Quizás vamos a ir al templo, pero la iglesia somos nosotros, las personas. Y eso hay que recordar siempre. La iglesia va donde van los creyentes. Puede ser bajo de un árbol, puede ser en un campo abierto. Donde sea que se reúnen los hermanos, allí está la iglesia. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo el Señor Jesucristo. Vamos entonces ahora a ver las características de esta iglesia sólida. En primer lugar, debe proveer oportunidades para el crecimiento personal y familiar de los creyentes. En segundo lugar, debe promover y cumplir la gran comisión dentro de la capacidad de esta iglesia. En tercer lugar, los creyentes estarán ocupados en glorificar a Dios y en alabarle. Cuarto lugar, debe caracterizarse por tener un buen compañerismo y promover la unidad. Quinto, debe promover el fortalecimiento de la fe. Sexto, proveerá oportunidades para servir, es decir, abrirá ministerios. Y séptimo, tendrá un programa establecido para usar bien el dinero que los creyentes ofrendan. Ahora, quiero que hablemos por un momento de la iglesia y su liderazgo. El discípulo debe entender cómo funciona una iglesia. Si usted, el discipulador, está dentro de una denominación, debe enterarse a profundidad cómo es que su denominación administra, cómo es que ellos determinan cómo debe funcionar la iglesia. Estando en una ciudad de la América Latina, con un grupo de creyentes, alguien de ellos levantó la pregunta, y era una pregunta que demandaba una respuesta, una pregunta inteligente. Fue, ¿quién determina que el que es nuestro pastor es apto para ser el pastor? Especialmente hablando de este movimiento de muchos que dejan sus carreras universitarias o sus trabajos para dedicarse a la obra. La pregunta es, ¿qué hace que ellos sean aptos para ser pastores o para ser líderes o para dedicarse a la obra? Son preguntas que requieren respuesta. Entendamos que la iglesia es un organismo que tiene como fin glorificar a Dios a través de proclamar el Evangelio y procurar que sus miembros estén siendo discipulados. El momento que esta iglesia, este grupo de creyentes crece, demanda organización y un liderazgo entrenado, sólido. Por ello, Dios en su infinita sabiduría proveyó a su pueblo de liderazgo espiritual. Notemos entonces, y hay 2 tipos de personas que en la iglesia se mencionan en el Nuevo Testamento dentro del liderazgo: los ancianos u obispos. Se usaban 2 palabras para describir a los líderes espirituales en las iglesias locales. La palabra obispo, que viene de la palabra griega episcopos, que lo tenemos en Hechos 20:28, ahí Pablo habló diciendo, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. De tal manera que estos obispos apacientan, dan de comer, cuidan de las ovejitas, ¿no? Y anciano es el otro término. El uno es obispo, el otro es anciano, o presbúteros, que está en Hechos 14:23. Este es el otro término que se usa, y hablando de aquellos que se dedican a apacentar a la grey de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esta era una costumbre de establecer obispos y ancianos en las iglesias locales. Ahora, obispo significa supervisor.
Esta palabra fue usada como título oficial entre los griegos. Los sinónimos de obispo son guardián, inspector, superintendente. La palabra anciano se encuentra en la literatura del pueblo escogido por Dios, los judíos. Y el escritor Lightfoot escribe al respecto diciendo: durante la vida del establecedor de la ley, en los días de los jueces, a través de la monarquía y durante la cautividad, después del retorno y bajo la dominación romana, los ancianos formaban parte integral del cuerpo gobernante del país. Sobre cada sinagoga judía presidía un concilio de ancianos. No era tan anormal, por lo tanto, que la sinagoga cristiana, siguiendo el ejemplo de la judía, tomara para sí una organización similar que sufriría las modificaciones que las circunstancias requirieran. De este modo, el nombre familiar se mantuvo de la antigua dispensación, pasando a la nueva. La palabra anciano aparece más que obispo, especialmente en el libro de los Hechos. Se usó para referirse a los ancianos de la iglesia. Miren, en Hechos 20:17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y tenemos citas como en Tito 1, 5 al 7, 1 Timoteo 3, 1 y 2, 5, 17 al 19, en donde se menciona al anciano, pero también las características que debían poseer. De tal manera que anciano se usó para los judíos y obispo para los gentiles o los griegos y para los romanos. Los términos son intercambiables y para Pablo lo más importante era la función de un anciano, las cualidades del anciano más que el título. Una cosa es fundar una iglesia, otra es establecer esa iglesia. Quizás tienen eventos en colonias o barrios, vecindarios de la ciudad, van, comparten el evangelio y tienen grupos de estudio, y ahí pueden surgir iglesias, que una vez que tienen el liderazgo, ya son iglesias establecidas. Y eso es lo que Pablo acostumbraba a hacer. A donde iba, predicaba el evangelio y comenzaba una iglesia, y luego en sus viajes regresaba para confirmarles, para ayudarles, y también dejaba hombres que él estaba discipulando para que se encarguen de establecer el liderazgo. ¿Cómo debe ser el liderazgo en la iglesia local? Los pastores maestros, de los que habla Efesios 4:11, tienen como misión ayudar a las iglesias locales nacientes para que se organicen y crezcan espiritualmente. Vamos a 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Él fue allí, ¿para qué? Para ayudar a los corintios. También iba a ser enviado a Filipos a ministrar allá. Vamos a ver en Filipenses capítulo 2 cómo Pablo a Timoteo lo enviaba. Filipenses, el capítulo 2 y versículos 19 y 20. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. También en 1 Timoteo capítulo 1 y el versículo 3, él dejó a Timoteo en Éfeso. ¿Para qué? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, para ayudarles, para entrenarles en la doctrina correcta. Pablo lo envió a Tesalónica para que los confirmara y exhortara. Ahí en Tesalonicenses, vamos a mirar capítulo 3, en 1 Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Es claro que su misión era enseñar en las iglesias locales. También vemos el caso de Tito, quien fue dejado en Creta para establecer ancianos. Vamos a mirar en Tito el capítulo 1 y el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y claro,
la pregunta que surge entonces, ¿cuáles son las características y qué es lo que el anciano debe hacer? En 1 Timoteo, el capítulo 3, tenemos estas características. Y quiero mencionar 20, uniéndolas a la cita bíblica de Tito, en donde Tito también da los requisitos de ancianos y obispos, capítulo 1, versículo 5 en adelante de Tito. En primer lugar, el anciano o obispo debe ser irreprensible. Debe ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, sino más bien amable, apacible, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, no un neófito o principiante o recién convertido, que tenga buen testimonio de los de afuera, no soberbio, no iracundo, amante de lo bueno, justo, santo, retenedor de la palabra. Estas son las características. Y noten que Pedro, en 1 de Pedro, el capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así que ahí está lo que debe hacer el anciano, apacentar la grey de Dios. Y en segundo lugar, encontramos a los diáconos. La palabra diácono viene de dos palabras griegas. Diáconos, que es el sustantivo, y diaconeo, que es el verbo. Su significado es servidor, criado, ministro, y en cuanto al verbo, servir, socorrer, ayudar, proveer, administrar, suministrar. Creo que el pasaje del Nuevo Testamento que más directamente nos habla de la situación de los diáconos es Hechos 6:2, en donde los apóstoles empezaron a sentir la presión de la multitud y también quejas. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Así que eso fue la misión del diácono. Por eso es importante que reconozcamos que el diácono no es el título lo que interesa, sino su actitud y su vida de servicio. En Hechos 6:4 encontramos que los discípulos tuvieron que confrontar ese problema en la iglesia de ayudar en las mesas y escogieron a varones llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles querían dedicarse a la palabra de Dios y a orar. Y estos hombres ayudarían en el servicio. El verbo diaconeo, que traducido es servir, nos da 4 áreas en las que los diáconos participan. En primer lugar, los diáconos sirven a los demás. Como el caso del Señor, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos, nos dice Marcos 10:45. En segundo lugar, el diácono ayuda al pastor maestro y a los ancianos, como vemos en Hechos 19:22. En tercer lugar, el diácono llegará a ministrar a los santos. Si bien su misión no es predicar, pero el mismo Pablo con Bernabé, siendo servidores, practicando el diaconeo, fueron escogidos para ser enviados. O sea que de ahí salen los ancianos, los pastores maestros, los líderes que Dios levanta para su obra. Y, como cuarto, el diácono ayuda en la administración. De tal manera que la gama de significados que se dan a la palabra diaconeo nos dan luz en cuanto a la función de un diácono. Quiero que quede claro que Dios ha establecido liderazgo y el discípulo aprenderá de este liderazgo, conocerá cómo funciona la iglesia local y estará dispuesto a un día no lejano participar en uno de estos cargos. Y si Dios le llama al ministerio a tiempo completo, ahí estará una persona que Dios levantará para ser un líder en su nación, un líder en su denominación, haciendo la obra de Dios.
De tal manera que el discípulo tiene que valorar la iglesia y participar directamente en ella. Le animamos a aplicar estos principios en su vida y a compartirlos con otros. Recordemos siempre que Jesús está haciendo su obra en nosotros. Le recordamos antes de pasar a la siguiente lección, realizar los ejercicios que están en su manual. Y recuerde, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta la próxima.